Volvió a ocurrir lo mismo con la invención de la imprenta unos años antes. También el mundo se transformó, fue la segunda revolución del conocimiento y ahora vivimos la tercera con las tecnologías digitales. La única respuesta posible a esto es una reflexión profunda sobre cómo las nuevas generaciones van a aprender a confrontar con el mundo y a rodearse de inteligencia y a poder expresarla. De esto es de lo que nos va a hablar la siguiente conferenciante, Belén Espejo, que es jefa de desarrollo de negocio de voz y Digital Workplace y colaboración en Telefónica, quien nos va a hablar de la educación, del futuro de la educación en un contexto digital. Belén. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ya me han presentado, soy Belén Espejo, soy jefe de desarrollo de negocio en Telefónica y además soy madre. Como igual algunos de los que estáis aquí escuchando sois padres y habéis sufrido o habéis disfrutado a partes iguales pues todo lo que nos ha tocado vivir en época de pandemia con nuestros hijos en el ámbito de la educación. Aquí tenéis algunos de los titulares que hemos estado viendo en los periódicos durante los últimos meses, durante el último año, y la verdad es que hemos pasado por todas las fases, ¿no? Cuando vino la pandemia y el confinamiento, los centros educativos tuvieron que poner parches, rápidas soluciones a un problema grande que era el no poder dar continuidad al aprendizaje en el entorno presencial. En ese momento todo el mundo tomó decisiones en el corto plazo. Por suerte, esas decisiones salvaron el curso. El año pasado tuvimos un año bastante normal y pudimos desempeñar todas las labores de aprendizaje y de formación, digamos, en una nueva normalidad. Pero la cosa es cómo esa vivencia que nos ha tocado, como decía al principio, sufrir o disfrutar, viene a cambiar el futuro de la educación. En ese sentido, Telefónica ha participado en un estudio que realmente sois los primeros, y esto lo digo de verdad, esto lo estamos compartiendo hoy por primera vez en primicia, no ha salido todavía en medios, en un estudio muy interesante sobre el uso de la tecnología y cómo la tecnología va a cambiar la manera de enseñar y de aprender en los centros educativos. Como decía, hemos realizado un estudio de la mano de Ipsos, que bueno, es un referente en el mercado, es un estudio además muy interesante y muy ambicioso porque recoge no solamente la visión institucional de la educación pública, sino también de la privada y la concertada, y además de todos los miembros de la comunidad educativa. Es decir, no hemos hablado solamente con consejeros, sino que también hemos hablado con padres, con docentes y con directores, con los protagonistas del cambio. Ese estudio, además, ha sido, como decía, en un ámbito cualitativo y cuantitativo y nos ofrece esa doble visión, ¿no? Lo que ven las instituciones, pero también lo que ven los agentes, los principales protagonistas de ese entorno de aprendizaje. Y en ese sentido, pues el informe nos revela 7 claves, que son las que vamos a repasar en estos 15 minutillos que me han dado para compartir con vosotros. La primera clave es la que pone aquí, el COVID ha actuado como catalizador en la transformación digital del entorno de aprendizaje. Es cierto que hemos vuelto al entorno presencial, es cierto que ya los niños van a clase, pero también es cierto que la tecnología ha llegado para quedarse y que todas esas decisiones que os comentaba al principio, que los centros han tomado de manera precipitada, van a marcar un antes y un después. A partir de ahora, los centros se plantean un plan digital, se plantean una trayectoria, una manera de afianzar la tecnología en sus métodos y en sus modelos de aprendizaje y por lo tanto, es un camino sin retorno, ¿no? Ahí nos lo dicen los profesores, que la tecnología no solamente llega para quedarse, sino también para cambiar la experiencia desde el punto de vista del aprendizaje y también del docente. Una segunda lectura muy interesante de este estudio es que el futuro de la educación es híbrido. Y decía al principio que hemos vuelto al modelo presencial y así es. Y si preguntamos a la comunidad educativa, el 93% de los profesores, de los docentes, cree que el modelo adecuado para la formación, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, es el presencial. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Quizá el dato más significativo es este 49%, que nos indica que va a existir un equilibrio entre los contenidos digitales y los contenidos tradicionales. Esa tecnología va a aportar muchísima riqueza a los recursos educativos que se empiecen a compartir en las aulas. Es muy relevante, además,
lo que nos dicen los profesores, no ven un entorno, no ven un futuro donde no tengamos un lápiz y un papel para escribir. Súper importante esto para los niños, pero sí es cierto que todos esos recursos digitales aportan una riqueza que, si lo sabemos utilizar bien, pues pueden generar experiencias memorables en el aprendizaje. La tercera es que la tecnología aporta muchísimas ventajas en el entorno del aprendizaje. En primer lugar, y lo comentaba, los recursos. La tecnología aporta no solamente variedad y riqueza de recursos, sino también la incorporación de nuevas metodologías. Los modelos tradicionales donde el alumno es un sujeto pasivo, pues están pasando a segundo plano y cada vez más se imponen nuevos modelos de inmersibilidad, de incluso solape de los papeles, inversión de los papeles del alumno y del profesor, en el que los alumnos cada vez son más protagonistas. Además, la tecnología favorece la comunicación con las familias, favorece la comunicación en general con toda la comunidad docente. Y en ese sentido se pueden compartir mejores prácticas, vivencias, experiencias entre los distintos actores. Y además, y ya desde el punto de vista de los alumnos, y aquí tenemos algunos niños que nos pueden decir si es así o no, la tecnología es para ellos una fuente de motivación. La tecnología ya de por sí en estas generaciones es algo que ilusiona, pero es cierto que tenemos que utilizarlo pues en el buen sentido. Y en ese sentido, pues también les ayudará mucho cuando los alumnos se incorporen al mundo profesional a tener ya desarrolladas esas capacidades digitales que tan fundamentales son para incorporarnos al entorno de trabajo. Pero si bien tiene muchas ventajas, pues también tiene algunos riesgos, ¿no? Fundamentalmente el estudio ha desvelado riesgos en el entorno de la seguridad, de la salud y del aprendizaje. Aquí sorprende que los colectivos que están más preocupados por la seguridad en el aula no somos los padres, sino que son los profesores y los docentes. Preocupa el ciberacoso, preocupa que se consuman contenidos inadecuados en el aula y también preocupa la seguridad de la información, ¿no? Que esos datos sensibles de niños, de menores de edad, pues no estén debidamente protegidos. También preocupa el riesgo que pueda tener el uso excesivo de pantallas para la salud. Y sobre todo, preocupa especialmente que no se fomenten hábitos saludables también de estudio, como el fomento de la lectoescritura o hábitos de estudios continuados y sanos, ¿no?, en el tiempo. Lo que tenemos todos claro, y así nos lo han manifestado las personas que han participado en el estudio, es que hace falta mucha más inversión. Hasta ahora, la mayoría de la inversión se ha centrado en los dispositivos en el aula. 2 de cada 3 recursos se han invertido en dispositivos. Y, sin embargo, esa inversión no se considera suficiente. Todavía nos siguen diciendo que hace falta invertir en dispositivos personales, en dispositivos para el aula y también en servicios de gestión integral y de acompañamiento al docente. Se ha avanzado mucho y, de hecho, nos sorprende que muchos profesores no ven en la tecnología una brecha digital, sino todo lo contrario, que consideran que integra, que constituye pues, un nexo de unión entre todos los miembros de la comunidad educativa. Otro hallazgo importante es la necesidad de formación y acompañamiento. Ha habido otros proyectos de digitalización en el aula que no se han quedado simplemente en proyectos de suministro, en llevar pizarras digitales, llevar equipos a las aulas masivamente y que al día siguiente no funcionaran, acumularan polvo, se quedaran en un cajón porque básicamente no habían llegado dentro de un plan para cambiar la manera de enseñar y de aprender. Y eso es muy relevante. Los profesores demandan formación tanto en competencias digitales como en las nuevas metodologías de aprendizaje que vienen derivadas de la incorporación de la tecnología en las aulas. Y además, acompañamiento, soporte funcional. Hay una figura en los colegios, el coordinador TIC, que además suele ser un profesor, el profesor de informática, donde habitualmente recaen las dudas, las consultas, las peticiones de todos los compañeros. Y eso no es sostenible si vamos a un modelo híbrido de educación como el que se plantea a futuro. Y en ese sentido, pues las empresas tenemos que colaborar más para hacer ese modelo sostenible y que los docentes se dediquen a enseñar y la tecnología esté ahí simplemente como una ayuda, como una herramienta, como un soporte adicional. La sexta lectura habla de los contenidos. Los contenidos tienen que transformarse. Aquí no basta con fotocopiar un libro y decir ya lo tengo en digital o que el propio libro sea digital. Herramientas digitales, entornos interactivos requieren contenidos que hayan nacido para ser consumidos en el entorno digital.
contenidos nativos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, de nuevo, hay que invertir en herramientas y en formación para que los docentes sean capaces de desarrollar esos contenidos y enriquezcan esa experiencia en el aula. Aquí, todo lo que es material audiovisual, interactivo, es una fuente de motivación adicional para los alumnos y tenemos que ser capaces de ponerlos al servicio del aprendizaje. Y la séptima lectura habla fundamentalmente del camino, de cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y aquí el 64% de los centros nos dicen que ya están en ello, que ya han emprendido ese camino de la transformación digital y que ya han definido un plan que va, de alguna manera, a regir cómo van a ser digitalmente mañana, su huella digital, su identidad digital. Además, ese plan digital, como ahora os voy a contar, no es algo que queda solamente en el centro. Sabéis que a consecuencia del COVID pues, se han puesto en marcha, se han movilizado muchos fondos de recuperación de la economía de la sociedad española por parte de la Unión Europea. Concretamente, hay 3 componentes, la 19, la 20 y la 21, que el Gobierno ha destinado a impulsar realmente el futuro de la sociedad y lo está haciendo impulsando la educación. Concretamente, la componente 19 está orientada a intensificar las competencias digitales para toda la sociedad, no solamente para los niños, también para nosotros como ciudadanos, para las empresas, para los empleados públicos. La componente 20 es precisamente la que va a transformar y va a dar un impulso a la formación profesional dentro de este marco de ayudas europeas. No solamente va a ayudar a transformar la manera en la que se aprende y se sale al mundo laboral desde la formación profesional, sino que además va a equipar esas aulas donde se forman los alumnos de formación profesional de una manera totalmente inmersiva para la experiencia que viene después en el mundo profesional. Y la componente 21 habla de la modernización del sistema educativo, tanto del entorno infantil o preinfantil hasta la universidad, y de cómo tenemos que transformar esas infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, para hacer posible que la experiencia sea otra. Como veis, muchísimo dinero enfocado no solamente a la tecnología, como decía, sino también al acompañamiento. Todos estos planes no solamente conllevan la equipación de las aulas, la generación de esas nuevas herramientas, sino una parte que es muy importante, que es la capacitación del colectivo docente y el acompañamiento en ese plan digital a cada uno de los centros educativos para hacer realidad pues, esa experiencia digital, ese nuevo ser digital al que los centros quieren llegar. Y nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y por aquí me quedo por si tenéis alguna duda o algo que queráis compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Desde luego, la situación que nos dibuja Belén es fascinante.